querido Alejandro Valenzuela, no sabes qué gusto me da saludarte. A mí más que me invites a tu programa, David, y muchas gracias por esa gentil invitación. No, me da muchísimo gusto, porque además nos conocemos, yo creo que hace 30 años por lo menos. Sí, ya ni lo digas porque da vergüenza. No, y además para felicitarte, acabas de ser nombrado presidente del Consejo de Banco Azteca, ¿no? Pues tuvieron a bien hacerme esa distinción y estoy muy agradecido y muy reconocido, sobre todo, por un lado a Ricardo y sin duda alguna a Luis Niño, que ha realizado una labor extraordinaria en el banco y es uno de los padres fundadores de esta organización. ¿Cómo le haces, Alejandro, para llenar unos zapatos tan grandes? Porque Luis Niño, yo siempre he dicho que es como un hombre renacentista, que además tiene como muchas habilidades, pero fundaron un banco de la nada que nadie creía en su concepto de banca, de estar en la parte de abajo de la pirámide y cuando los bancos estaban viendo hacia otro lado y que luego pues hubo muchos bancos que empezaron a imitarlos, unos con más, otros con menos éxito. Yo destacaría ahí BBVA, que cambió el perfil para parecerse lo más posible a ustedes. ¿Cómo hacerle? ¿Cómo hacerle para esta nueva etapa? Bueno, pues primero, creo que nadie puede llenar los zapatos de Luis más que Luis. Yo lo único que trataré de hacer es seguir el gran ejemplo y el buen camino que él trazó para todos nosotros. Y la realidad, me siento muy entusiasmado de la oportunidad y pues Luis también seguirá apoyándonos. Entonces, la realidad es que tengo el mejor de los dos mundos, porque tengo por un lado la oportunidad y por otro lado pues, el coach ideal para poder justamente seguir por este camino. Ahora tú decías, pues, ¿qué vamos a seguir haciendo? Pues en mucho, seguir transformando una organización que por sí misma ha sido innovadora. El banco realmente bancarizó a lo largo de estos 22, 23 años a más de 32, 33 millones de mexicanas y mexicanos, que muchos de ellos nunca habían tenido acceso a los servicios financieros formales. Es un banco que nunca cierra, está abierto siempre, de 9 de la mañana a 9 de la noche, que tiene ya también Y una los 7 días de la semana. días festivos, el que te guste, estamos abiertos y siempre echados para adelante. Adicional a esto, pues tenemos una de las mejores aplicaciones del sistema, y esa aplicación pues ya la usan alrededor de 20 millones también de mexicanas y mexicanos, que también con ello tienen banca las 24 horas, los 7 días de la semana. Entonces estamos al día en la tecnología. Yo creo que justamente en esa labor que mencionas de Ricardo, de Luis, de Pedro y de muchos de los que originaron esta organización, es que desmitificaron un tema de que siempre lo popular se veía como lo fregadito, o como lo atrasadito, lo que se quedaba ahí a ver qué ofrecemos. Este banco es altamente avanzado en la tecnología, ha sido innovador en muchos rubros. Y fíjate que A somos ver, ahí tan te innovadores. interrumpo. ¿Fueron el primer banco en usar huellas digitales Correcto. y métodos de autenticación de personas? Pero mucho antes, y además, yo recuerdo a oír a competidores tuyos decir, eso no va a funcionar y ahora todos lo tienen, ¿no? Bueno, pues justamente 10 años después de que el banco innovó, se volvió una norma oficial. O sea, el regulador, el gobierno se dio cuenta que esto era necesarísimo para ayudar a identificar a muchos individuos, que además hay que retomar el tema que particularmente en ese entonces muchos mexicanas y mexicanos no sabían leer y escribir y les costaba mucho trabajo identificarse, porque también al no tener un carnet de identidad nacional, lo que había era el INE o el IFE en ese entonces. Y esto permitió pues darle certeza a ellos, no solamente en tener un banco siempre abierto y un banco formal, sino de poderlos identificar simplemente con una huella digital. Entonces eso fue una transformación bárbara, y este banco se ha dedicado a la inclusión financiera desde entonces, ¿no? Y bueno, pues esto ha venido evolucionando, y fíjate que hasta hemos sido tan innovadores que recibimos un ataque que buscó desestabilizarnos a finales del año pasado, asustando a la gente de que el banco estaba mal, lo cual Ah, es sí, una cuando mentira todo de que el banco verdaderamente estaba inaceptable. quebrado y de que había que sacar el dinero del banco y una cantidad de mentiras, más claramente orquestadas, ¿no? Una cosa bárbara que tristemente sí asustó a muchos de nuestros clientes. Yo recibí muchas llamadas a partir de noviembre, pero de algo increíble, ¿no? O sea, realmente de un cinismo y de una irresponsabilidad gigantesca, buscando asustar a la gente. Y no hay cosa más peligrosa en un sistema financiero, y tú lo sabes muy bien, David, porque tú y yo hemos estado justamente, como tú lo has dicho, desde hace 30 años viendo estos temas, yo desde el sector financiero y tú pues obviamente analizando los temas económicos y financieros, que empezar a fomentar una especie de corrida, ¿no? Sí, sí, o sea, porque Y además estaba organizado, o sea, con
con nombres Sin duda, o sea, sin duda. y con nombres perfectamente identificados, como la Catrina Norteña, y gente que se puede saber claramente quiénes son ya en estas alturas, ¿no? Tristemente sí, y más triste es de que algunas de estos individuos se pueden correlacionar con el gobierno, ¿no? Sí, eso es lo Entonces, peor. esto simplemente no abona para un país que quiere progresar y además para una organización que se ha dedicado a la inclusión financiera y hacer la diferencia. Y más aún cuando acabamos de publicar los números que además los conoce la bancaria, los conoce el Banco de México, los conoce la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los conoce la Conducef. Son números absolutamente sólidos y de hecho tuvimos de los mejores números de nuestra historia en términos de capitalización, de contribución, de liquidez. Y bueno, digo, no somos nosotros lo que estamos diciendo, es la realidad, pero que tengas ahí algunos chahuizles buscando dar lata, es increíble, ¿no? Entonces, este es un tema que te agradezco también el foro para decirle a la gente que no se deje llevar por información falsa, por una bola de rufianes irresponsables. Yo catalogo al imbécil como un individuo que se hace daño a sí mismo y hace daño a los demás. Y aquí nos encontramos un grupo de imbéciles que no saben lo que están haciendo. Además, déjame subrayar un tema aún más importante. El 98% de nuestros clientes, de los 30 millones de clientes que tenemos, tienen el seguro del IPAB. Claro. Ese seguro del IPAB, lo tienen el 100%, pero el 98% de nuestros clientes que tienen menos de 3 millones de pesos... abajo de los 3 millones de pesos, que la cobertura es al 100%. Entonces, vamos a suponer, sin conceder claramente, porque eso ni no vamos a conceder el tema porque es totalmente falso, que tuviera la organización una corrida en su momento dado. Lo tiene que cubrir el IPAB. ¿Y sabes lo más triste? El IPAB no tiene los 170 mil millones, no, perdóname, los 200 mil millones de pesos que tenemos de depósitos para poderlos cubrir. Entonces tendrían que salir a fondearlos. Claro. Pero además, Entonces, a ver, aquí hay que dejar algo claro. Los números de Banco Azteca son particularmente buenos. En una banca que el 98, 99% de los bancos son muy sólidos, son particularmente sólidos los números de Azteca. En el nivel de capitalización, cuando ves el capital Tier 1, que es el capital sólido, somos de las 4 instituciones más sólidas del país. En términos de liquidez, que es justamente la capacidad de respuesta del banco a la demanda de los depósitos, tenemos la razón de liquidez más alta en el sistema por mucho. Es una serie de cuestiones y a mí sí me dio cierta preocupación cuando vi que algunos de los reguladores tardaron mucho tiempo en desmentir esta información. O sea, hubo un silencio siniestro en el sector gubernamental de decir, no, este banco está bien. Se quedan callados 2 meses. Sí. Quizá apostándole a que era algo que estaba en redes y que... Pero el riesgo de una corrida en contra de todo el sistema financiero, no solo el gobierno, sino también... En su momento yo dije que la Asociación de Bancos debió haber sido como mucho más clara en el tema, ¿no? No, sí, y los reguladores. Entonces es algo que a mí sí me llamó la atención, de un acto ciertamente irresponsable de todo el mundo, cuando si la organización está mal, la intervienes, punto. Para eso está el regulador, para eso está el gobierno. Si la organización no está mal y está sólida, la desmientes. Sí. Y aquí no vimos ni una ni otra, porque obviamente no había por qué intervenir la organización, y a sabiendas de que estamos bien, no lo desmintieron hasta que pudimos publicar los números y de repente ya salió, no, sí, siempre están bien estos señores. La verdad, sí, muy triste de ver esto porque ya es una irresponsabilidad de un nivel que yo, tú sabes que estuve muchas en el sector público, estuve en la Secretaría de Hacienda. Yo te conocí en la Secretaría de Hacienda hace como 30 años. Luego fui directivo en Banorte y ahora directivo en Banco Azteca. Nunca había visto yo en mi vida algo así. Es verdaderamente yo tampoco, es increíble. A mí me parece indignante. O sea, porque era una campaña orquestada en contra de un banco y en contra de toda la estabilidad del sistema financiero mexicano. Y además del sector, ahora sí que nosotros atendemos al pueblo bueno. Nosotros sí nos dedicamos a darle servicio al pueblo bueno famoso. Y aquí estábamos siendo atacados por quienes se suponen que defienden a toda la gente del sector popular mexicano. Sí, no, o sea, fue indignante, o sea, fue verdaderamente indignante la campaña, indignante que estuviera orquestada, como ustedes ya lo han demostrado, y el silencio de la autoridad que prefirió voltear a otro lado, insisto, primero poniendo en riesgo a los depositantes de Banco Azteca, luego a la propia administración de Banco Azteca, al grupo, y al sistema financiero. Ya es a donde iba, y al sistema financiero, porque si cayera
Y eso no va a pasar. Si cayera un banco como Azteca, caerían todos los bancos de este país. Pues puede generar una cuestión realmente muy peligrosa que se continúe. ¿Tú viste cuando pasó el año pasado en Estados Unidos? Sí, sí. De este banco local en la zona de San Francisco, el Silicon Valley Bank, Ajá. cómo se metió todo el regulador estadounidense para parar esa ola y ese susto que podía esto contaminar a otros bancos. Se dedicaron 3 días de lleno a parar el problema en seco. Intervinieron los bancos y tuvieron que hacer lo que tenían que hacer. Obviamente aquí hubo una corrida en contra de ese banco. Oye, La Alejandro, reacción fue inmediata. me tengo que ir a un corte. ¿Me esperas tantito? Pero por supuesto, David. Gracias, aquí querido amigo. estamos. Por esperarme, Alejandro Valenzuela, presidente del Consejo de Administración de Banco Azteca. Te interrumpí porque me tenía que ir a un corte. Te escucho. No, para nada. No, pues comentábamos justamente de este desafortunado evento que tuvimos a partir de noviembre, donde se empezó a generar un nerviosismo totalmente injustificado. Y la realidad, bueno, pues creo que debe ser una lección para todos de cuidar la información, cuidar lo más relevante que puede tener un sistema financiero, que es la confianza, es la credibilidad, y no jugar con ello, ¿no? Sí, o sea, porque por una cuestión o personal o política o como quieras ver, estaban estos grupos que organizaron la campaña en contra del Banco Azteca, estaban poniendo en riesgo a todo el sistema financiero. Esa es la verdad, Y digo, y si hubiéramos tenido algún tema, pues el primero que tiene que intervenir el banco es el regulador. Nosotros somos una organización regulada que además publicamos nuestra información. Siempre se sabe dónde estamos parados porque mes con mes tienen todos nuestros datos y prácticamente los tienen semana con semana y todos los días. O sea, hay algo mal con un banco. Están obligados. Ahí está la Comisión Bancaria, ahí está la Secretaría de Hacienda, ahí está el propio Banco de México. O sea, que lo supervisan permanentemente. Sin duda, y están obligados. A ver, lo hicieron con el caso de FAMSA. Cuando FAMSA ya quedó claro de que no tenía valididad, lo intervinieron bien, porque justamente pues, esa organización ya no tenía capacidad de responder a sus depositantes y manejar correctamente su intermediación financiera. Entonces, bueno, simplemente no se dijo nada. Ya sabes, en el mundo se sabía perfectamente que ese banco en ese momento ya no estaba bien, se le intervino y justamente fue el IPAB el que rescató a los depositantes. Claro. Pero cuando no hay nada, pues justamente, y luego en el silencio absoluto, es un acto de una irresponsabilidad, de veras, que yo no había visto en mi vida profesional, y espero que no se vuelva a repetir, porque tristemente no es por ahí que vamos a construir el país que todos los mexicanos queremos tener hacia adelante, que es de confianza, de credibilidad, de transparencia, de enseñar las cosas como son, y al contrario, un sistema financiero eficiente, al final de cuentas, promueve el ahorro, la inversión. La inversión es justamente el crecimiento económico, es la capacidad de generar riqueza, de empleos, de bienestar. Está engranado en cualquier ciclo de cualquier economía en el mundo, y entre más eficiente y entre más profundo sea este sector, mejor nos va a ir a todos. Yo estoy ganar. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y quedamos emplazados para vernos, aunque sea en la convención bancaria, ¿no? Será un privilegio, y como siempre llevas a tu hijita hermosa, será un privilegio ya verla toda una dama, porque es preciosa tu hija, de veras, te felicito además. Muchas gracias, ya va la mitad de la carrera. No, bueno, pues el tiempo pasa. Ahí nos damos cuenta de que los años van pasando, mi querido David. Cuando nos conocimos éramos jóvenes. Te mando un abrazo con mucho cariño, querido Alejandro. Fuerte abrazo también a ti de regreso, y muchas gracias a tu radioescucha por darnos la posibilidad de estar con ellos. Hasta luego.